Hola, buenos días y bienvenidos a Vidas Creativas, una serie de encuentros y entrevistas que hacemos aquí, es una iniciativa que hacemos aquí en la Basat, ¿vale? Para un poquito conocer a figuras relevantes del oficio de la creatividad o de las industrias creativas, como queremos llamarlo, para encontrar muchas veces soluciones, ¿no? a un poco a las problemáticas que nos vamos encontrando en el desarrollo de nuestra profesión, ¿no? Bienvenida, Ana. Un Gracias. placer tenerte. Solemos empezar siempre con una pregunta que es, Ana, ¿qué es para ti tener una vida creativa? Yo pienso que prácticamente todas las personas, aunque no lo sepan, tienen una vida creativa, ¿no? Es decir, sino que se lo digan a esas personas que no sé, que conviven en ambientes hostiles y tienen que ver cómo salir adelante, o, o que se lo digan a las personas que están empezando en nuestra propia profesión, ¿no? Y tienen que digamos, de alguna manera agudizar esta creatividad para dar forma a lo que no saben muy bien que vendrá después, ¿no? Pero para mí una vida creativa se sustenta en la pasión. A mí lo que me apasiona es que me apasionen las cosas. Es decir, esto yo creo que es lo mejor que te puede ocurrir, sobre todo bueno, en toda la vida, ¿no? Pero en el ámbito de la profesión, sobre todo. Y una vida creativa para mí tiene que ver con esa manera de pensar, con esos estímulos que encuentras, con esa curiosidad que ejerces día a día y con una determinada manera de hacer, ¿no? Y quizás lo de creativo es porque a veces lo haces de una forma que no es la convencional, ¿no? Entonces quizás ahí es la diferencia entre creativo o no creativo, es decir. Bueno, me has quitado la segunda pregunta porque, al igual que tú, yo pienso que también creo que, ¿no? que la clave para tener una vida plena es vivirla con pasión, ¿no? Y bueno, ¿no? Un poco lo que venía comentando en la introducción, ¿no? Claro, luego esta pasión, ¿no? La metemos en el mundo real, ¿no? La pasión es como un motor que está como en lo más profundo de ti, ¿no? Es como algo que resuena muy dentro de ti, ¿no? Muy puro, pero bueno, luego eso lo ponemos en un entorno en el que, ¿no? en que esta pasión tiene que convivir con muchísimos agentes Externo. externos que muchas veces controlamos, muchas veces podemos influenciar sobre ellos y otras veces, por mucho que hagamos, no podemos hacer nada porque hay factores externos que son superiores a nosotros que no podemos controlar, ¿no? Situaciones o, ¿no? Y ahí es donde yo me imagino que muchas veces, ¿no? surgen, ¿no? los desajustes, ¿no? Y como somos personas emocionales y sensibles, pues luego cada uno, ¿no? Estas cosas cómo las va gestionando, ¿no? Entonces, es muy difícil resumirlo en una respuesta, ¿no? Pero ¿cómo navega tu pasión, ¿no? Esta pasión que tienes por el trabajo, por la vida, por la creatividad, ¿no? Por todo lo que haces, ¿no? ¿Cómo haces que navegue, ¿no? Para que vaya un poco sorteando tormentas de la vida y reveses, ¿no? ¿Cómo lo vas gestionando? ¿Cuál es tu filosofía en torno a esto? Bueno, yo creo que no navega mal, es decir, tampoco hay días que navega muy mal, pero porque, como tú dices, somos seres emocionales, entonces hay días que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, ¿no? Y nos contamos las cosas de una determinada manera que hacen que las veamos de unos colores y no de otros, ¿no? Pero yo creo que no navega mal mm, en el sentido que tú te esfuerzas diariamente por comprender que la incertidumbre existe, Ujú. am, que esa pasión a veces es difícil mantenerla, que, que la pasión de iniciar un proyecto no esperes que se mantenga a lo largo de 20 años, es decir, estará, digamos, como más equilibrada. Eh, yo tenía una frase, o la tengo todavía, que la digo a menudo, que es que la mayor certeza de esta vida es la incertidumbre. Eh, y es verdad que navegamos en cosas muy inciertas. Navegar sobre esa pasión yo creo que también tiene que ver con afrontar o aceptar que esa incertidumbre está ahí. Entonces, que no te desestabilice mucho el cambio que esa pasión pueda provocar. Por ejemplo, gráfica hoy en día significa una cosa.
para la audiencia, tenemos una determinada manera de hacer las cosas, pero esto dentro de 10 años puede cambiar. Entonces yo creo que quizás es aceptar que no hay una sola pasión, sino que conviven muchas pasiones y que es ir un poco viviendo esas pasiones, ¿no? Eh, y que pueden convivir todas juntas. Pero tener claro, además, yo creo el que la pasión es necesaria y que cuando notes que esa pasión ya no existe y no puedas hacer las cosas todo lo bien que quieras o que puedas porque no la tienes, pues sí que de alguna manera, pues, oye, puedas tomar las riendas de otra cosa, ¿no? Para mí la gestión en general es una de las pasiones que están, yo creo, intrínsecas en mi personalidad o en mi carácter desde hace muchos años. Es decir, desde siempre he puesto especial atención en cómo se gestionan las cosas, en cómo se gestionan las relaciones, en cómo puedes decidir, en cómo puedes elegir, en cómo puedes dar una determinada forma, ¿no? Es decir, para mí sería como, no sé, un espacio en blanco que con la gestión puedes ir como con un puzzle montando piezas, ¿no? La gestión en el diseño creo que es útil porque existe, porque es muy necesaria cuando cuando vas a empezar, digamos, cuando tú sales de la escuela y comienzas a tener que tomar decisiones de cómo vas a evolucionar en tu vida laboral, creo que se convive en un espacio bastante oscuro, ¿vale? Oscuro a nivel de miedos, de inseguridades, de dudas, ¿no? De no saber hacia dónde ir o incluso de querer ir a determinados sitios que cuando llegas no son lo que esperabas, etcétera, ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy atractivo, es decir, me interesa. Es decir, incluso a mí no me molesta hablar de dinero, en un sector que normalmente molesta mucho hablar de dinero o no gusta, ¿no? Yo lo veo como muy natural, es decir, no lo veo que es una pieza más de que las cosas funcionen, ¿no? Es decir, no tengo ningún tipo de pudor en este aspecto, ¿no? Dramático. Y una cosa, la gente que sale, ¿no?, de una formación, por ejemplo, ¿no?, y entra en el mercado laboral, o la gente que lleva poco, a ver, aquí se abren como varios escenarios, ¿no? El entrar a trabajar en un estudio, en una agencia, ponerte de freelance o decir, no, directamente me monto ya mi estudio, ¿no? Todo esto, yo creo que cualquier camino es bueno, ¿no? Y pueden enriquecerte mucho, pero sí que creo que es importante que la gente sepa tomar bien las decisiones, que se escuche muy bien por dentro y que sepa tomar muy bien las decisiones, porque también nos pasa mucho que a veces vamos, sobre todo cuando somos más jóvenes, que vamos un poco a donde sopla el viento, ¿no? Y si por aquí hay más oportunidades, pues tiro por aquí, y a veces la gente, ¿no?, que empieza no se escucha mucho dentro, o a veces ni se escucha, ¿no? Y luego, a veces luego es más difícil de virar cuando quieres hacer un cambio de decisiones, ¿no? Porque a lo mejor te despistas y luego tienes una serie de responsabilidades, o a lo mejor ya eres padre o tienes una hipoteca y a lo mejor por no haberte escuchado, ¿no?, cuando estabas tomando las decisiones de joven y haber tirado un poco donde soplaba el viento, pues luego cuesta un poco más, ¿no? Entonces yo creo que hay una época, ¿no?, entre los 20, a ver, siempre puedes cambiar, ¿no? Y de hecho yo creo que tiene mucho atractivo eso, ¿no? Pero la gente joven, em, yo creo que tiene que ser... Y bueno, te lanzo una pregunta, ¿eh? Sí, O sí, sea, sí, no, lo no. que pasa es que Está, también está bien parto reflexionar. también de una reflexión mía, Sí, ¿no? que entiendo Que que la has vivido tú es una, también. una edad en la que yo creo que, y me gustaría que dices tu opinión sobre esto, ¿no? En la que es el momento de lanzarse al vacío, ¿no? Y experimentar y probar cosas y escuchar lo que realmente les apasiona, ¿no? Porque siempre ya habrá tiempo de, ¿no?, de virar, ¿no? Entonces,
Independientemente de qué camino utilicen, las decisiones son muy importantes y todos nos equivocamos, ¿no? Pero ¿qué recomiendas? ¿Qué consejo darías un poco a la gente que está saliendo, ¿no? de un máster o de un grado, ¿no? y que tiene que empezar, ¿no? Y tiene mucha incertidumbre y no sabe qué decisión tomar? Claro. Eh, para mí las decisiones son tan importantes que el primer capítulo del libro habla de las decisiones, ¿no? Porque es como el inicio del todo. Yo creo que cuando se comienza hay demasiado ruido fuera y hay un diálogo muy silencioso con uno mismo, ¿vale? Porque no hay conocimiento. Es decir, entonces, claro, uno de los factores para poder tomar una buena decisión, una supuestamente buena decisión, ¿no? Porque al final decidir hacia un lugar significa a veces renunciar a otro lugar, ¿no? Y no pasa nada y luego se puede volver atrás, porque hay personas que piensan que es que se toma una decisión y esto pasa el tren una vez en la vida, ¿no? El tren a veces pasa varias veces, no pasa nada. Pero yo creo que hay poca consciencia de decidir. Es decir, primero, la inercia que te propone la propia vida. Las personas hay más tendencia a viajar en esa propia inercia que te provoca un cierto movimiento y una cierta sensación de estar ocupado, que unas ganas o un riesgo de escucha y de que ese diálogo contigo no sea interno, o sea, no sea silencioso, sino que ese diálogo tenga contenido, ¿vale? Pero claro, para tomar una decisión hacen falta saber correr riesgos o estar dispuesto a asumir riesgos, hace falta tener conocimientos y el problema es que cuando muchas veces se sale de una escuela no se tienen los conocimientos adecuados, no sabe muy bien qué se espera y se tienen miedos, se tienen inseguridades, se tiene la vista demasiado puesta en agentes externos, ay, a ver cómo lo hace un compañero y voy a hacerlo igual, ¿no? Entonces, consejo, pues es muy difícil dar un consejo. Yo creo que el consejo es la propia consciencia de que tú puedes decidir, de que eres libre para decidir. Es decir, de que hoy por hoy, si no nos viene ninguna otra sorpresa más, vivimos en el primer mundo y podemos decidir lo que queremos hacer. Sí que quizás recomendación, intenta tener muchas experiencias, sobre todo antes de montar Un estudio. tu propio proyecto, o bien sea como freelance o bien... Yo creo que ahí sí que puede producirse un error fatal, aunque si tú sales de una escuela y directamente empiezas a tener tu propio estudio. Pero es que todo es bastante amplio. Es decir, yo creo que ahí sí que vale la pena que tú tengas algunas experiencias, porque quizás tú sales y te pones de freelance y te empieza a ir más o menos bien. No digo que no, pero claro, ¿cuánto ese más o menos se va a mantener en el tiempo? ¿A cuántas adversidades de estas que hablamos, que van a venir seguro, vas a tener la palabra esta que está tan ahora de moda, de la resiliencia, para poder soportar? ¿Qué herramientas y habilidades o skills, como se llaman ahora, vas a poder gestionar el día que decidas crecer y necesites facturar mucho más para cubrir todo tu, es decir, todas las necesidades de tu negocio? Claro, igual para trabajar desde casa, para ir teniendo un autoempleo, quizás puedas, pero claro, lo otro es diferente, es diferente. Ana, me gustaría saber un poco, a ver, yo creo que trabajar ¿no? en una empresa o en un estudio, en una agencia, ¿no? O montarte como freelance o montar tu propio estudio, ¿no? Son dos caminos, ¿no? que en un momento u otro la gente tiene que elegir, ¿no? O puedes empezar por uno y luego cambiar, o viceversa, vienes de uno y saltas al otro, ¿no? Me imagino que tú habrás vivido los dos, ¿no? Me imagino que en alguna época de tu vida habrás sido asalariada, ¿no? Y habrás estado trabajando en una empresa y luego pues en algún momento tú habrás decidido decir, pues bueno, pues ahora yo quiero, ¿no? Montar mi propia aventura, ¿no? Para la gente que esté en esa tesitura de tomar decisión de emprender o de montar algo,
¿qué es lo que tú crees que da montar algo por tu cuenta que no te da estar trabajando en una empresa o en un estudio? El riesgo ya lo sabemos, que está ahí, o sea, que es mucho más arriesgado y hay mucha más incertidumbre, ¿no? Pero ¿qué crees que es lo bonito de emprender, ¿no? Independientemente? Lo bonito de emprender, es decir, de tener tu propio proyecto, ah, es que sientes que tú de alguna manera has nacido para eso. Quiero decir, yo no creo que todo el mundo tenga que emprender. Es decir, el gobierno muchas veces dice, no, pues que todo el mundo emprenda. Bueno, claro, es muy interesante, ¿no? A nivel social que todo el mundo emprenda, ¿no? A nivel generar capital, etcétera, ¿no? Yo pienso que hay personas que no están destinadas a emprender y que no pasa nada, es decir, y que están destinadas a tener una vida de funcionario o, o que les asusta la... Claro, cuando tú emprendes o cuando tú tienes tu propio negocio, pues tienes incertidumbres, tienes inestabilidades, etcétera, y tomártela de forma positiva no está mal. Es decir, eso para mí es algo bonito. Por ejemplo, para mí de emprender, el proyecto es que tiene diferentes... Yo puedo realizar diferentes facetas de mí misma, ¿no? Puedo desarrollarme en diferentes ámbitos y esto quizás en una empresa en el que tú tienes un puesto, según en qué empresa, porque yo en la mía intento también que la gente que está suceda esto, ¿no? Pero igual tienes una función más determinada, en un ámbito más determinado. Según tu personalidad te puedes sentir súper cómodo con esto, ¿no? Incluso de repente te indican de que, o te sugieren o te propone tu empresa, oye, haz 4 o 5 funciones y te vuelves loco, ¿no? Porque de repente te salen golpes, el estrés se manifiesta mucho, ¿no? En el físico, ¿no? Y de repente estás enfermo, te duele el estómago, te duele la cabeza, es decir, y es porque no soportas ese estrés. Lo más bonito es que yo siento que puedes moldear las cosas, ah, que puedes además ah, dejar alguna pequeña huella de utilidad, que para mí es importante, ¿no? Es decir, este libro quizás, pues bueno, pueda acompañar a ciertas personas en su X desarrollo, ¿no? Y que les pueda ser de ayuda. Pues para mí esto está bien, está bien. Yo creo que le puedes dar forma a las cosas, ¿no? Que puedes hacer las cosas de una determinada manera. Y me gustaría acabar con una pregunta, con un par de preguntas. Una es que esto ya si no lo preguntas parece como que no, que es algo que ahora todo el mundo habla, que es el tema de la gestión de las emociones, ¿no? Que antes esto como que no existía en nuestro entorno y bueno, pues empezó a introducirse ya hace unas décadas en las escuelas de negocios, ¿no? De trabajar todo esto y ahora parece que esto empieza a aparecer de alguna forma u otra, aunque todavía de una forma muy tibia, en los recorridos curriculares de los estudios, ¿no? Eh, y bueno, mi experiencia laboral me ha demostrado que es igual o más de importante tener, ¿no? Saber estar, ¿no? en un entorno laboral como persona, ¿no? Y de cómo comunicarte. Digo, ¿no? Lo mismo o más que las actitudes, o sea, las técnicas que puedas tener artísticas, ¿no? O creativas, ¿no? Porque yo he visto creativos que luego tenían un carácter súper explosivo, ¿no? Y era casi imposible trabajar con ellos, ¿no? Y luego me he encontrado con gente que a lo mejor pues, no era tan creativa, pero era gente súper tranquila, gestionaba bien el estrés, porque muchas veces trabajar en entornos publicitarios pues, los plazos son muy cortos y es fácil que aparezca el estrés, ¿no? Y esas personas pues, ayudan, ¿no? A remar y a que el proyecto llegue a buen puerto, ¿no?
Y luego hay otras pues, que a lo mejor son súper creativos, pero lo único que hacen es entorpecer a veces el proyecto pues, por el carácter, ¿no? Y el carácter es precisamente algo que ni lo estudiamos, y mucho menos en una escuela de diseño, quizás ahora empieza a aparecer, ¿no? Y a mí personalmente, y estoy seguro que a ti también, la experiencia profesional nos ha demostrado que es súper importante, ¿no? Entonces, em, tú a nivel desde tu función como docente y como conferenciante, ¿no? Como escritora, ¿no? De todo esto que compartes, ¿qué posición tiene para ti las emociones en todo esto de la gestión del diseño? Am, una posición muy importante. Eh, mm, yo creo que la gestión emocional es más importante incluso que el dinero. Es decir, aquello del dinero que he dicho antes, ¿no? Es decir, que el dinero básico, pero tú puedes tener poco dinero, tener un autoempleo y, y si tú no te gestionas bien emocionalmente, puedes pasarlo muy, muy mal. Decías la importancia de que estas emociones con las skills, con lo que yo llamo aptitud y actitud, es decir, Ujú. tú la aptitud con P, pues está claro que tienes que ser apto para el manejo de InDesign, Premiere, programas de diseño, uso de tipografía, bla, 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 pero claro, la actitud con la que tú te enfrentas día a día a tu trabajo es básica. Yo recuerdo haber redactado ofertas de empleo donde he prestado especial atención y he puesto un mini listado de emociones que son básicas manejar para desarrollar ese puesto de empleo. Es que es muy importante, es muy importante. mm, y tenemos muy poco léxico. El mapa nuestro, por ejemplo, tiene más de 300 emociones, pero la mayoría no somos capaces de escribir más de 20, 30 emociones si nos ponemos a escribir. Entonces no le ponemos nombre a las cosas que nos suceden, pero tiene que ver con lo mismo del diálogo, con la inercia, ¿no? Nos subimos a la vida y no nos enfrentamos con lo que sentimos, porque, oye, tengo que hacer esto, estoy muy ocupado, ¿no? Como parar. Hay una frase que la mayoría de personas dicen es que yo no tengo tiempo ni de pensar cómo me siento, ¿eh? Claro, no, parece que a veces si tú dedicas tiempo a pensar cómo te sientes, estás desfaenado, ¿no? No tienes nada que hacer. No, es que es importante esto, tampoco estar todo el día analizando, es decir, pero en el trabajo yo creo que es súper importante. Porque vas a tener picos de estrés, porque tienes compañeros. Luego también a todas las personas que contratamos a personas en equipos creativos, si hay un buen ambiente de trabajo, que intentas que lo haya, intentas que las personas sean felices en el trabajo, tengan funciones, cobren lo suficientemente bien, es decir, al menos a mí estos aspectos me importan y que permanezcan un tiempo contigo. Claro, cuando tú vas a contratar a alguien, a ti el carácter de esa persona te importa mucho. Es decir, porque tú quieres que encaje en ese trabajo, que encaje con esas personas, ¿no? Entonces es muy importante. En el libro yo hablo de la crítica del ego, de la empatía, es decir, hay letras destinadas a las emociones porque es un tema muy importante y una asignatura pendiente para Y todos, muy pendiente, sí, muy porque yo pendiente, sigo... porque todos cojeamos de esto, Sí, ¿eh? sí. O sea, yo y todos absolutamente. Ana, la última pregunta, la pregunta clásica, ¿no? Muchas veces ¿no? A veces, ¿no? En la vida nos gustaría, uy, si mi yo de ahora estuviese cuando yo tuviese 20 años, le habría dicho cuatro cosas, o le habría dicho tira por aquí o tira por allá. Hay que equivocarse porque la experiencia funciona así, ¿no? Pero sí que me gustaría, no sé, algún consejo que le podrías dar a alguien que está acabando de estudiar, que tiene ahora todo el camino laboral por delante, o a lo mejor alguien que está trabajando, que ya lleva un tiempo trabajando y se encuentra como en una encrucijada de que no se siente cómodo, ¿no? Las últimas palabras de la entrevista me gustaría que fuesen dedicadas a estas personas, ¿no? Que se puedan encontrar en esta situación, ¿no? ¿Qué consejo darías a una persona que está ahí, ¿no? Sin saber para dónde tirar o sin saber ¿Qué hacer? qué hacer, ¿no? Claro. Ah,
Primero que no se sienta mal, porque yo creo que esto nos ha pasado a todos y nos sigue pasando, ¿no? Lo de no saber qué hacer con algo, ¿no? A nivel personal. Entonces, a veces cuando estás que no sabes qué hacer, te hablas a ti y estás peor porque piensas claro, que encima es que no sabes lo que hacer, ¿no? Entonces se complica todo más. Que se hable, que haga listas quizás de pros y contras y que no dramatice, es decir, que al final que arriesgue, que en el tema profesional, a ver, tienes que tener un poco de conciencia, evidentemente, lo que tú dices, ¿no? Alguien que empieza seguramente no va a tener las mismas responsabilidades ni riesgos que alguien que quizás lleva un tiempo y tiene como más trampas de la vida, que dice un amigo mío, ¿no? Es que tengo la hipoteca, tengo los niños, bla, bla, bla. Pero que al final tienes que arriesgar y tienes que intentar hacer lo que te gusta e intentar hacerlo como te gusta. Que esto no significa que todo sea estupendísimo y que, claro, hay días y hay retos y demás, ¿no? Pero yo creo que dedique tiempo a pensar qué hacer, que si se tiene que reinventar en un momento dado, se reinvente y que hay mucha catástrofe y mucho drama duro, real, en la vida, de verdad. Es decir, que no está en el primer mundo la mayoría, pero drama, drama. Y que a veces en el primer mundo dramatizamos por una serie de historias que, oye, que no le estamos dando quizás una dimensión, ¿sabes?, que está complicando más la historia, ¿no?, de la toma de decisión. Entonces, que al final yo creo que está muy bien que te guste tu trabajo y si no te gusta tu trabajo, cambiar tu trabajo y tomar decisiones y hacer listas y decir que sí o que no y hablar con gente y contarle esto, ¿no? Y no tener pudor de decirle, oye, pues yo es que ahora no sé qué hacer, ¿no? Y no sé, ahora hay muchísimas herramientas, ¿no?, también para... Y gracias por esa pasión que tienes por divulgar, por compartir continuamente, ¿no?, en infinidad de formatos y de medios y de propuestas, ¿no?, porque al fin y al cabo es todo lo que dais, ya sea desde tu libro, desde gráfica o de otras propuestas, es que es ayudar a las personas, ¿no?, a ser mejores profesionales, a ser mejores personas, a disfrutar de lo que hacemos, porque Sí, aquí venimos 4 días y cuantas más, más trucos nos den, ¿no?, para poder llevarlo de la mejor forma, pues mejor. Y Ana, oye, muchísimas gracias por estar aquí en Vidas Creativas y te deseo el mejor de los éxitos porque estoy convencida de que vas a buscar muchas aventuras más en tu carrera y estaremos atentos a ellas. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí. bueno, un placer y nada, gracias por escuchar.